Buenos días pueblo de Dios, buenos días Espíritu Santo, Señor Jesús, buenos días Dios. De esta mañana les damos la bienvenida a este tiempo de devocional donde esperemos con ansias el que Dios nos siga hablando por medio de su palabra, de sus escrituras, que Dios nos deje algo nutritivo esta mañana, y vamos a ver cuántos se comienzan a conectar ahorita aquí. Buenos días a los que nos miren ahorita, buenas tardes o no sé en qué momento estés reproduciendo este tiempo de devocional. Buenos días, Mercedes. Sean bienvenidos, no importa el horario, el asunto es escuchar y buscar de Dios, ¿verdad? Pero si es ahorita en la mañana, mucho mejor, mucho mejor. El orar de madrugada tiene resultados muy diferentes y muy agradables en los hombres, ¿verdad? Que buscaban a Dios de madrugada. Y ahorita ya no es tanta madrugada, son las 5 de la mañana. Nos cuesta a muchos, ¿verdad? Para muchos es madrugada, pero realmente la gente de trabajo, de campo y en los ranchos y eso, ya las 5 de la mañana es la hora perfecta. Yo me imagino que ellos se levantan mucho más temprano, ¿verdad? Para empezar la labor como entre 4:30 y 5. Nada más que nosotros estamos acostumbrados a levantarnos un poco más tarde. Pero el esforzarse tiene una recompensa. Amén, amén. El buscar a Dios desde temprano tiene una recompensa, así como lo decía mi esposa, el buscar la presencia de Dios no tiene precio. Bienvenido, Pastor Julián. Por ahí también mira al Pastor Juan Carlos. Buenos días hasta Tucson. Bienvenidos a este tiempo de devocional, donde buscamos pues eso, la llenura del Espíritu Santo, y buscamos que el seguir instruyéndonos en la palabra de Dios. No queremos ser un pueblo que perece por falta de conocimiento, queremos llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y eso pues, ¿cuándo lo vamos a lograr? Pues hay que seguirlo buscando, no podemos decir ya lo logré, sino que hay que esforzarnos. El ser cristiano, el cristianismo es para valientes, no es para cualquier persona. Amén, amén. El seguir a Cristo es para valientes. Y la guía del Espíritu Santo esa es como nuestra garantía, ¿verdad? Para hacer las cosas bien, para que podamos tomar buenas decisiones durante nuestro día y para ser guiados por Él, por el Espíritu Santo. ¿No? Doña Ana, buenos días. Buenos días, bendiciones hasta Caborca, por allá, don Germán, un abrazo. Y vamos a orar, vamos a iniciar para orar porque el Señor nos está hablando hoy precisamente de esto, ¿no? Del Espíritu Santo. Amén, amén. Precioso Dios, precioso Señor Jesús, Espíritu Santo, gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque nos da la oportunidad de estar transmitiendo, Señor, por este medio, de estar unidos, Señor, con un mismo sentir, precioso Padre, el de buscarte a ti desde madrugada, Señor, el buscar tu presencia, tu llenura, precioso Padre. Queremos, Señor, que tú nos sigas guiando, que seas tú, precioso Padre, el que siga cuidando nuestros pasos, Señor. Sabemos que tú tienes un plan y un propósito en esta vida para cada uno de nosotros, Señor. Y hoy en esta mañana declaramos que ese plan y ese propósito que tú tienes para nosotros se cumple, Señor, en nuestra vida. Ponemos todo de nuestra parte, Señor, para que tú nos guíes, precioso Padre. Que sea tu Espíritu Santo el que nos muestre el camino, Señor, el que nos diga, Señor, qué es lo que tenemos que hacer, precioso Padre. Sabemos que tú nos hablas de diferentes formas, Señor, que tú les hablaste a los apóstoles, precioso Padre, que les hablabas a los profetas, Dios, pero sabemos que así también nos vas a hablar a nosotros, precioso Señor. Nos ponemos en esta mañana con un corazón dispuesto a que tú sigas transformando nuestras vidas, Señor.
No queremos, precioso Padre, seguir haciendo lo que a nosotros nos parece bien, Señor, sino que queremos que seas tú quien nos guíe, Señor, que seas tú, precioso Padre, el que ponga palabras, Señor, en nuestra boca, que esta lengua que tú has puesto en nosotros sirva para edificar, ya no más para destruir, precioso Padre. Queremos que tú sigas transformando vidas, Señor, y sabemos, Señor, que nosotros podemos ser el medio de transporte de tu palabra, Señor. Que oramos a ti, precioso Padre, para que seas tú quien nos siga llenando de tu Espíritu Santo, Señor, que tu presencia se derrame en esta mañana, Señor, y no queremos, precioso Padre, ser iguales, Señor, sino que queremos que tú nos transformes en cada momento, precioso Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Así es, Señor, te damos las gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por el nuevo despertar, precioso Dios, porque tú, Señor, prometiste nuevas misericordias, Señor, nuevas oportunidades cada mañana. Declaramos, Señor, que eres tú quien habla, Señor, a través de nuestras bocas, Señor. Declaramos que tu Espíritu Santo es nuestro guía, Padre. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos, Señor, que sea de gran edificación para nuestras vidas, Señor. Y, Señor, te pedimos que seas tú, Señor, el que lleve, Señor, este mensaje a aquel, Señor, que le necesita también. Así es, Padre. Te damos todo el honor, Padre, y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Hermano Mario Coronado, bienvenido, buenos días. Imelda, hola, buenos días. Y bueno, vamos a iniciar. Y vamos a estar en varias escrituras, nos dieron ahora. Es Juan 1:5 y el 16:11. De 16 del 1 al 11 y hasta el 33. Juan del 1 al Juan 5 dice. Juan 1:5. Bueno. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Amén. No hay manera, ¿verdad?, de que una luz no se distinga en medio de la oscuridad. No puede ocultarse esa luz. Y el 16, del 1 al 11, dice: les he dicho todo esto para que ustedes no dejen de confiar en mí. Ustedes van a ser expulsados de las sinagogas y llegará el día en que cualquiera que los mate creerá que le está haciendo un favor a Dios. Esa gente hará esto porque no me ha conocido a mí, ni ha conocido a Dios mi Padre. Pero les digo esto para que cuando suceda recuerden que ya se lo había dicho. Yo no les dije esto desde un principio porque estaba con ustedes, pero ahora que regreso para estar con Dios mi Padre, ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. Sin embargo, se han puesto muy tristes por lo que les dije. En realidad, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará a consolar y consolará no vendrá. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. Cuando el Espíritu venga, hará que los de este mundo se den cuenta que los que no creen en mí es pecado. Anótele eso ahí, por favor, márquelo ahí. También les hará ver que yo no he hecho nada malo y que soy inocente. Finalmente, el Espíritu mostrará que Dios ya ha juzgado al que gobierna este mundo y que lo castigará. Yo por mi parte regreso a mi Padre y ustedes ya no me verán. Tengo mucho que decirles, pero ahora no podrían entenderlo. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre.
y les enseñará lo que está por suceder. También les hará saber todo acerca de mí, y así me honrará. Todo lo que es del Padre también es mío. Por eso dije que el Espíritu les hará saber todo acerca de mí. Dentro de poco tiempo ustedes ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Y el 33 del mismo 16 dice: les digo estas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices de verdad. Pero tengan valor. Yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. Amén, amén. Amén. El título de hoy es Una luz en la oscuridad. En estas son las generaciones. El Señor Bae describe la fidelidad de Dios y el poder del Evangelio para traspasar la oscuridad. Su abuelo, sus padres y su familia fueron perseguidos por compartir su fe en Cristo. Pero sucedió algo interesante cuando él fue apresado por hablarle de Dios a un amigo. Su fe aumentó. Lo mismo sucedió cuando sus padres fueron condenados y enviados a un campo de concentración. Siguieron hablando allí del amor de Cristo. El Señor Bae descubrió la realidad de la promesa de Juan, que es lo que leíamos en Juan 1:5, que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Antes de su arresto y crucifixión, Jesús les advirtió a sus discípulos de los problemas que confesarían. Serían rechazados por personas que harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Pero Él les comunicó las palabras de consuelo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Era el 33. Aunque muchos creyentes en Cristo no han experimentado la misma persecución que la familia del Señor Bae, podemos esperar enfrentar aflicciones, pero no debemos caer en el desánimo ni en el resentimiento. Tenemos un ayudador, el Espíritu Santo que Jesús prometió enviar, el cual nos guiará y consolará y nos sostendrá en momentos oscuros. Padre, protege a tus hijos que sufren persecuciones. Amén, amén. Y 2 preguntas. A ver, ¿qué problemas experimentaste como creyente de Cristo? ¿A cuántos nos han perseguido? ¿A cuántos nos han amenazado por creer en Jesús? Ninguno lo creo, ¿verdad? ¿Cuál es tu primera reacción frente a las dificultades? ¿Nos ponemos a llorar? ¿O qué es lo que hacemos? Nos quejamos. ¿Qué es lo que hacemos? Hermano Manuel Romo y Chabelita por allá. Buenos días. Bendiciones, buenos días. Arlene Borbón, buenos días. Buenos días. Bueno, Come antes de que se te vaya. No, es que la palabra está llena de sabiduría, ¿verdad? Y ninguno de nosotros, yo creo, fuera de la crítica familiar o de los amigos, ninguno ha sido perseguido como esta familia, ¿verdad? Y como donde quiera que ellos estaban, de todas maneras, seguían hablando de Jesús. No se pusieron cobardes, ¿verdad? No se pusieron miedosos ni pusieron en duda su fe. Y eso me gusta leerlo y eso te conforta, ¿verdad? Y es algo que yo venía preguntándome, porque a veces hacemos cosas, incluso lo plasmé en un mensajito esta semana, porque hacemos cosas contrarias a la fe
si estamos diciendo que tenemos a Dios de primer lugar, estamos confiando en Él, y a la gente nunca le vamos a decir lo contrario, ¿verdad? No, es que yo sí creo, yo sí confío, no, es que Dios es mi primer lugar, pero las acciones nos están delatando siempre, siempre, siempre. Podemos decir muchas veces que confiamos en Dios y que es nuestro primer lugar, pero si no ponemos en primer lugar a Dios, estamos mintiendo, ¿verdad? Tanto miente el que no pone, tanto peca el que no pone en primer lugar a Dios como el que no cree, ¿verdad? Como ya lo leíamos acá. En el 16, está pegado desde el 8 al 11. En esa parte viene que el que no cree en Jesús, el que no cree en Dios, está pecando de por sí ya. Y sí, acá, por ejemplo, las personas fueron hasta un campo de concentración y aún así seguían hablando de Jesús. Y nosotros, yo les digo a los jóvenes y en el discípulo, se nos atraviesa una mosca o nos dolió la uña que nos cortamos y ya no vamos a la iglesia. Y estamos tomando por muy poco el congregarnos. Muy poco, no le estamos dando la importancia. Si no le estás dando la importancia a eso, tú puedes creer todo lo demás que viene en la escritura, pero si no vas a congregarte, y lo compartían también mis pastores, ¿no? Si no te congregas, tus dones, tus ministerios no sirven de nada. Nuestros dones no sirven de nada en la casa porque es para la edificación de la iglesia. Y la iglesia se reúne los domingos o los miércoles, a veces los jueves, en otros lugares, los martes. Se reúne, pero si en la iglesia si la iglesia necesita de tu don y tú estás en casa, puedes tener todos los dones, hasta más que Jesús si quieres. Porque es lo que creemos nada más, ¿verdad? Porque no es una realidad. El Señor puso algunos dones, algunos ministerios en sus hijos, no en su creación. Entonces, si no hacemos eso, no estamos poniendo a Dios en primer lugar. Entonces no estamos creyendo la palabra. Es importantísimo el estar reunidos en la iglesia, el estar unidos al Espíritu, porque ahí en la unidad, si ustedes leen en la Escritura, cuando había unidad del pueblo de Dios, había un derramar del Espíritu. Cuando hay un derramar del Espíritu, obviamente vamos a ser guiados o vamos a ser confrontados o vamos a tener respuestas de parte de Dios por medio del Espíritu, porque ahí dice, les conviene que yo me vaya, yo me voy a ir, pero les voy a dejar el Espíritu y Él los va a ayudar, porque Él va a hablar lo que Dios, el Padre, quiera que hablemos. Amén. Qué importante es el estar bien pegados a la presencia del Espíritu Santo, porque dice que Él es luz y esa luz no se puede apagar, pero la luz no la tenemos nosotros, no brillamos nosotros por nosotros mismos. Es el Espíritu Santo que nos llena, que hace la diferencia en uno. Si estamos bien pegados a Él, vamos a llevar su presencia a donde quiera que nosotros nos movamos y vamos a hacer luz, vamos a hacer la diferencia. Y lo que les dice Jesús a los apóstoles, o sea, a los discípulos, que iban a tener persecución, que iban a ser echados de las sinagogas, o sea, no les estaba prometiendo el sol, la luna, las estrellas, no les estaba poniendo todo en charola de plata, les estaba diciendo una verdad, una realidad de lo que ellos iban a afrontar. Y aquí podían tener dos caminos. Uno de decir, ¿sabes qué, Señor? Hasta aquí la dejé, ya te vas a ir. Mira, sale, bye. Como decimos muchos, ¿no? Y nos apartamos. ¿Por qué? Porque muchas veces el ser seguidor
es bien fácil y bien cómodo. Porque cuando sigues a una persona, pues ya sabes que, por ejemplo, había muchas personas que eran seguidores de Jesús, pero nomás seguidores, no eran discípulos. Lo seguían por la comida. Por la comida, pues o sea, lo que les podía dar. Porque estaban cómodos con él, o sea, muchos a lo mejor ni trabajaban, ¿no? Porque ya tenían un sustento, y hacían bola como cuando hay elecciones que hay muchos acarreados, pues haz de cuenta que así eran. Pero aquí les estaba diciendo a sus discípulos, a sus apóstoles, a sus discípulos que ellos iban a tener aflicciones, que iban a ser perseguidos, que no iba a ser fácil. Por eso el seguir a Cristo es para valientes, no es para cualquier persona, no es para aquellos que se la dan de muy machitos, no. O sea, el seguir a Cristo, el ser seguidor de Cristo, es para valientes. ¿Por qué? Porque vas a tener aflicción, va a haber ocasiones donde hasta tu propia familia te va a dar la espalda. ¿Por qué? Porque crees en algo que ellos no creen. Vas a ser confrontado por culpa de Jesucristo, pero qué importante es el no doblegarnos y seguir las corrientes del mundo. Así es. Hay dos cosas mientras comenta mi esposo que vienen conmigo, ¿no? Y digo yo, ay, quiero decir, pero es que los temas están tan buenos y tan, no para discutirlos, sino para edificar y aterrizarnos, que queremos estar siempre, ¿verdad? Opinando hasta cuando están nuestros pastores ahí transmitiendo también, y cuando está Mercedes, ya quisiéramos estar todos en la mesa, ¿verdad? Una de las cosas que podemos decir en cuanto a congregarnos, en cuanto a aprender de la palabra, es que tenemos la intención. O sea, yo tengo toda la intención, pero el pero no nos deja llegar. Pero le voy a decir algo, con la intención no va a llegar al cielo. Esa es la realidad. Podemos tener la intención de servir, podemos tener la intención de hacer tantas cosas. Puedo tener la intención de cocinar, pero si no voy y cocino me voy a morir de hambre. O sea, tengo la intención de trabajar, pero si me quedo sentado en la casa no me van a pagar nadie, ¿verdad? Entonces, con la intención no vamos a llegar al cielo. Y otra de las cosas que comentaba es que la familia, tus amigos, tus compañeros, lo que tienes más cercano, va a haber crítica, ¿verdad? Y es duro porque aprecias a la gente, aprendes a amarla, y es duro. Si alguien más te critica no va a pasar nada, pero cuando alguien cercano a ti te dice un comentario, eso duele, ¿verdad? El asunto es que las personas dicen, no, pues es que yo también creo en Dios, pero, o sea, no sé por qué tú haces eso, pero yo también lo hago. Y esas son de las cosas que venía preguntándome, ¿verdad? Porque si el Señor es que es el mismo Dios, y le digo, no, el mío a mí me dice que me voy a enfrentar a cosas que no me agradan. El mío me dice que si soy borracho no voy a ir al cielo. El mío me dice que no debo dejar de congregarme. Entonces, si tú tomas eso como normal, no es el mismo Dios. Pero eso a veces desespera, ¿verdad? O sea, te da desesperación, te da tristeza por ver la manera como la gente padece, o los que están cercanos a ti padecen muchas veces de muchas dificultades, enfermedades, escasez, no sé, tristeza, muchas cosas. Y tú les quieres mostrar a tu Dios y no lo toman. Entonces le preguntaba precisamente a Dios eso, porque hay muchas personas que ya han conocido al mismo Dios que tú y yo tenemos, pero hay muchas que no.
vemos que ponía el Señor esta escritura en mi cabeza, que para el hombre natural, el que sigue lo de su carne, lo del espíritu, es una locura. Es que loco, a las 4 anda alistándose ahí para el devocional, hombre. Ve que loco, a las 12 anda orando pero de la noche, no de mediodía. Ay, qué loco, todos los domingos, ay, falta un ratito a la iglesia, no pasa nada. Ahí va el miércoles, qué locos. O sea, para el mundo natural, para el hombre natural, lo que nosotros hacemos es locura. Y cuando entre más cosas haces para Dios, entre más el Espíritu te está guiando, el Espíritu te está llevando a más, ¿verdad? Si antes nada más ibas el domingo a la iglesia, ahora ya vas el miércoles, ahora ya vas al discipulado, ahora ya eres un servidor. O sea, ya no es suficiente porque el Espíritu Santo te va llenando, te va poniendo esa necesidad de servirle más a Dios, de buscarle mucho más. Entonces eso es como que algo que me consolaba, pero no podemos consolarnos y dejarlo ahí, ¿verdad? Necesitamos consolarnos, que el Espíritu Santo nos consuele, pero seguir orando por las personas también. El buscar la llenura del Espíritu y el saber que no estamos solos, el saber que Jesús vino y cumplió una gran tarea de salvarme a mí y salvarlos a cada uno de ustedes, de pagar un precio de sangre por cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que el acta de los decretos que estaba en nuestra contra ya ha sido rota. Y eso no tiene precio, no es algo con que podamos pagar lo que Jesús vino y hizo en esta tierra por nosotros. Y verdaderamente sí reconocer eso, el estar agradecidos por lo que hizo, el que Jesús, el que el Espíritu Santo nos guíe, nos consuele. Y bien importante la pregunta que trae el devocional el día de hoy. ¿Cuál es tu primera reacción frente a las dificultades? O sea, ¿qué es lo primero que hacemos? Y en la carne lo primero que hacemos nos soltamos chillando, ¿no? O nos quejamos. Eso es la primera reacción porque somos carne. Luego buscamos. Pero ¿qué es lo que hemos aprendido nosotros los cristianos en tiempo de aflicción, en tiempo de prueba, de lucha? Lo que hemos aprendido es dejar la carne, buscar más a Dios, doblar rodillas delante de Dios, buscar la llenura. ¿Por qué? Porque en ese tiempo de aflicción, de lucha, en ese tiempo de que nosotros estamos en prueba, pues el único que nos va a traer fortaleza es Dios, el Espíritu de Dios. El único que va a traer en tiempos de aflicción consuelo es el Espíritu de Dios. Se me viene a la mente cuando estaba Ana orando, esposa de Elcana, y en la iglesia, porque no podía tener hijos, era estéril. Y cómo el profeta Elí le llega y la toma por borracha cuando está orando, cuando está llena de la presencia de Dios. Y Dios le hace un milagro. ¿Qué es lo que hubiera hecho ella en lugar de ir si hubiera tomado el otro camino, en lugar de ir y postrarse ante Dios? ¿Qué es lo que hubiera hecho? Pues hubiera seguido quejando, ¿no? Hubiera estado, se hubiera ido a quejarse o como hacen muchos, buscar la puerta fácil, ¿no? O se apartan de Dios, para apartarse. No hay una respuesta que tenías en mente. Cuando Dios te dice no,
que también es algo bueno, la gente se aparta. Y ella ¿qué es lo que hizo? Ella sabía, porque iban y en ese tiempo iban y dejaban las ofrendas a Dios iban y hacían sacrificios, y ella sabía que tenía que ir a doblar rodillas delante de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Dios le contestó en ese tiempo de aflicción, en ese tiempo donde ella ella estaba haciendo como, o sea, se estaban burlando de ella porque no podía tener hijos. Y sabemos que en aquel entonces las personas que que eran estériles, pues era una maldición, como si estuvieran leprosos, ¿no? Casi las trataban casi igual. Entonces, ¿cómo Dios contesta? Es como nosotros hemos aprendido de que en las pruebas, en las dificultades, lo primero que tenemos que hacer es doblar rodillas delante de Dios y quedarnos ahí, porque muchas veces como cristianos hemos aprendido o hemos visto de que nomás doblamos rodillas cuando tenemos aflicción o cuando tenemos prueba, y ya Dios nos contesta, pues ya voy a seguir igual como estaba antes. Y eso lo hemos visto como cristianos, ¿no? Pero aquí lo que tenemos que hacer es seguir ahí abajo, seguir con nuestras rodillas dobladas, seguir orando. ¿Por qué? Porque si sabemos que Dios contesta, pues qué bendición para nosotros el estar todo el tiempo con la presencia del Espíritu Santo en nosotros, el tener esa llenura en nosotros, el que Dios nos dé esa seguridad que debemos de tener siempre. Pero ¿qué va pasando? Esa seguridad se nos va olvidando que está ahí, por las comodidades, porque de que ahorita está haciendo mucho frío, y si me salgo de abajo de las cobijas me va a dar más frío, entonces mejor aquí me quedo. ¿Para qué voy a ir a orar? Aquí voy a orar un ratito con los ojos cerrados. Créame que nos vamos a quedar dormidos, y ese tiempo se va a ir acabando, se va a ir apagando. ¿Y qué va a pasar? Pues lo del Espíritu Santo que estaba en nosotros se va a ir apagando, como cuando si somos unos carboncitos que estamos al rojo vivo, y con la llenura de la presencia del Espíritu, pero cuando nos vamos apartando o vamos dejando de hacer aquello, pues nos vamos a ir apagando hasta que seamos nomás cenizas, que ya no va a haber ese fuego, esa llenura que el Espíritu Santo pone en nosotros. Así es. Entonces, la importancia de estar siempre en la presencia de Dios, la importancia de saber que Él nos conforta, el saber que el sacrificio que nosotros hagamos por Él, vamos a tener esa recompensa, y buscar, si tenemos la llenura del Espíritu Santo, Él nos va a traer fortaleza a nuestra vida. Sí. Hemos visto cómo hemos estado junto con nuestros pastores, y sabemos que el pastorado no es fácil, que tienen mucho trabajo, bien desgastante, pero hemos visto cómo cuando se ponen a hablar o nos ponemos a hablar de la palabra de Dios, Dios renueva nuestras fuerzas. Dios da fuerzas al cansado, dice la palabra de Dios. Así es. Entonces, Él es el que nos renueva, y hemos estado en lugares donde ha sido tanto el desgaste que han tenido, pero cuando terminan de predicar los pastores, se mira como si no hubiera pasado nada, como si el trabajo que hubieran hecho no hubiera sido nada, o sea, con nuevas fuerzas, y es lo que mucha gente no ha experimentado. Mucha gente no busca eso de la llenura del Espíritu Santo. Así es. A lo mejor pues, les decíamos, ¿no? Podemos decir que buscamos y que esto y que el otro, pero se nota, pues ni siquiera podemos andar diciendo que sí, yo sí lo busco. ¿A qué horas? ¿Dónde? ¿Y qué es lo que está reflejado, no?
en nuestra vida se nota. Por ejemplo, en el ejemplo que ponía mi esposo de Ana, que la tomaba por borracha, porque pues tenía todo o sea, el cuadro que se miraba era una persona así, que era una persona que estaba tomada, alcoholizada. Y acuérdese lo que dice la escritura, ¿verdad? No os embriaguéis con vino, mejor es ser llenos de embriagarnos del Espíritu Santo, ¿verdad? Que Él nos llene de esa manera, de manera que perdamos los sentidos, que perdamos el control, pero guiados por la presencia de Dios. Amén. Y esas son cosas que tampoco se entienden. Y también ayer precisamente miraba una notita que decía, si buscas a Dios, nada más cuando estás en problemas, realmente estás en problemas. Estás en problemas. Porque a Dios no lo puedes buscar nada más cuando necesitas algo, no es el mandadero. A veces actuamos como niños consentidos y no somos niños consentidos. Es más, usted ve a un niño que es demasiado consentido y de verdad que le va a caer mal. Un niño que es desentendido, demasiado consentido, se cree merecedor de todas las cosas y cae mal porque llega a ser arrogante, llega a ser con falta de humildad, no sé, todas esas cosas negativas. Eso lo trae una persona que piensa que el mundo gira alrededor suyo. Y si nosotros buscamos a Dios, estamos nada más cuando lo necesitamos, estamos en problemas realmente, porque estamos creyendo que Él va a venir así porque le troné los dedos y me va a conceder lo que yo le pido. Pues es Dios, sí. Pues soy su hijo, sí, qué bueno. Y cuando vas a tomar, que como papás tenemos obligaciones, pero como hijos, nuestros hijos también tienen obligaciones. Y la palabra es muy, muy clara, no necesitamos mucha traducción. Ahí le dice, ¿sabes qué? Yo me voy a ir, es necesario que yo me vaya, pero van a ser perseguidos, van a ser señalados, pero no se preocupen, o sea, yo vencí al mundo, ahí van a tener paz. Y claro, ¿verdad? Hemos sido criticados, hemos sido señalados, pero llega el momento de que oras por esa persona, ¿verdad? No es como que, me vale. No, tienes que orar porque hay un sentimiento de tristeza, porque sabes muy bien a dónde puede llegar esa persona, hasta dónde puede ir, o sea, cuál podría ser su final. Y no es precisamente el cielo, no todos van al cielo, ni siquiera sabemos quiénes. Entonces debemos estar trabajando, ser guiados por el Espíritu. Y no podemos ser guiados por el Espíritu si nada más nos dedicamos a trabajar, a estudiar, a hacer tarea, a las cosas de la carne de este mundo. No vamos a llegar al cielo con eso, ni con la intención de orar. Es que yo le dije a Dios, sí, qué bueno, que trates de buscarlo, pero necesitas afianzar, necesitas estar, porque dice la palabra que es bueno y hermoso y agradable en las versiones diferentes, estar juntos, unidos, en armonía. No lo dice así nomás para que tomen un domingo familiar o que sea un domingo social, es porque ahí hay otra cosa guardada. Es cuando te enamoras de la presencia de Dios y cuando puedes ver el Espíritu Santo obrar en tu vida, tú vas a querer mucho más. Pero mientras eso llega para las demás personas, incluso nosotros nos falta mucho por llegar, ¿verdad? Nos falta mucho camino, no sabemos con qué nos vamos a enfrentar más adelante o con qué nuestros hijos vayan a enfrentarse. Y necesitamos estar pegados a la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo, no por medio de las intenciones o yo tenía ganas. O sea, la intención de verdad no nos va a llevar a ninguna parte, a ninguna parte. Nos vamos a perder el cielo, eso sí, si estamos actuando nada más que con la intención. Todos tenemos que trabajar, pero hay por ahí alguien que dice, ¿verdad? El burro, por ejemplo,
trabaja y trabaja y trabaja y fue hecho para el trabajo, pues, y no es rico. Hay personas que trabajan tantísimo y no son ricas, no son ricas, siguen batallando. ¿Por qué? Porque si trabajan tanto, si tienes tu negocio o si trabajas para tu patrón, él va a querer siempre que le des más. Y lo hemos visto, ¿verdad? Se ha experimentado mucho eso. Yo veo como a veces les exigen metas y metas y metas. Y cuando hay como una calificación, por decirle algo, para los compañeros ahí de mi esposo y él, resulta que eran los mejores. O sea, no, es que estás en el primer lugar de todas las sucursales a nivel hasta nacional a veces. Y los hacen sentir que no es. Y llega el momento pues que hay frustración, hay cansancio. Para el hombre natural, esas cosas siempre te van a estar exigiendo y exigiendo y exigiendo. Y no vas a tener el tiempo. O sea, puedes tener la intención, pero no tienes el tiempo de seguir a Dios o de buscar su... El buscar, el instruirte, una disculpa porque se está cortando aquí bastante el internet. Buscar, instruirte. Mire, primero, por eso dice, lo primero es buscar a Dios. Si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás, o sea, todo, usted busque su diccionario y es todo lo que necesitan, todo lo demás te será dado por añadidura. Todo. ¿Qué necesitas? Paz. A veces necesitamos que armonía en nuestra familia, a veces necesitamos economía, a veces necesitamos amor, a veces necesitamos sanidad, pero dice que el secreto está no en trabajar más, no en buscar más especialistas, no está mal, pero primero debemos buscar a Dios. Amén, amén. A Dios, y su Espíritu Santo nos va a guiar. Él incluso nos va a usar para bendecir a otras personas también, porque no nada más estamos recibiendo y recibiendo, no, hay que soltar primero, dar para la semilla, para después nosotros tener fruto. Amén. No sé qué tiempo estamos. El Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos dirige, pero tenemos que permitirle que Él tome ese timón de nuestras vidas y que Él sea la diferencia, así como le decía Jesús a sus apóstoles, que yo me vaya, es necesario que yo me vaya con el Padre. ¿Por qué? Porque sabía a qué venía Él a este mundo, y Él tenía dos posibilidades. Una es el dejar todo, ya estaba aquí, y hacer lo que a Él le placiera, o la otra es hacer lo que el Padre le mandó a hacer. Y eso fue lo que a nosotros nos convino, fíjese, hasta convenencieros somos. ¿Por qué? Porque Él sabía que hacía falta su sacrificio para que yo y para que cada uno de ustedes fuera salvo. Pero hay mucha gente que piensa que lo que hace, así como dice aquí, los que los matan piensan que están agradando a Dios. Entonces, hay personas que dicen, yo con lo que estoy haciendo agrado a Dios, y eso es mentira. O sea, ¿por qué? Porque muchas veces pensamos que haciendo las cosas que hacemos, no mato, no robo, no le hago daño a nadie, estoy bien. Pero eso es mentira del diablo. Eso es lo que el diablo le quiere hacernos creer. Hay muchas cosas que hacemos que no le agradan a Dios. ¿Y cómo podemos saber qué cosas le agradan a Dios y qué cosas no le agradan a Dios? Pues tenemos que empezar, es bien fácil, tenemos que empezar a escudriñar las escrituras, a leer. Muchas veces dicen las personas, es que yo leo la Biblia y no la entiendo. Pues sí. Se llenarán de conocimiento nada más.
porque necesitas la llenura del Espíritu Santo o la guianza del Espíritu Santo para saber qué es lo que tienen guardados en las Escrituras, cuál es el contexto de lo que Dios quería que hiciera. Y muchas veces nos encontramos a gente bien letrada yo me he sorprendido gente que me encuentro en la calle que se sabe la palabra de la recita, y dices tú, oye, pues si yo ni me sé un salmo, y cómo estos se saben la palabra, pero mira la vida de ellos, pues de nada nos sirve el conocimiento si no hay un cambio, si no hay una llenura del Espíritu Santo en nosotros. De nada sirve eso. Entonces Jesús, cuando oraba, tenía relación con el Padre, con Dios, y él hacía lo que Dios le mandaba. Nosotros cuando nos sentamos y nos ponemos a leer las Escrituras, el Espíritu Santo todo el tiempo va a dejar algo bueno en nosotros, y es como nosotros nos vamos a dar cuenta de qué es lo que a Dios le agrada. Nos vamos a dar cuenta de cómo podemos agradar al Padre. Dice la palabra de Dios que Él no busca sacrificio, sino obediencia. ¿Cómo vamos a obedecer a Dios? Pues no lo conozco. ¿Cómo lo voy a obedecer si no sé cómo? No sé lo que quiere. No sé lo que quiere. ¿Cómo lo voy a obedecer? Pues hay que empezar a escudriñar las Escrituras, hay que empezar a empaparnos de la palabra de Dios, hay que buscar al Espíritu Santo. Y muchos cristianos, créanme, que no lo conocemos, estamos en la iglesia, pero no lo conocemos. ¿Por qué? Porque nomás vamos un domingo y nomás así. Aliméntese una vez a la semana. ¿Qué tanto puede durar un culto? 3 horas. Y cómase todo lo que necesite, porque una semana va a estar sin comer y sin beber, verás, no la vamos a hacer. Me vuelvo a comer hasta el otro domingo. Hasta el otro domingo. A ver si es cierto. Entonces, si en lo natural eso no pasa, en lo espiritual tampoco pasa. No funciona así. Tenemos que llenarnos con la presencia del Espíritu Santo y estar empapándonos de las Escrituras, estar comiendo la palabra de Dios, y que sea el Espíritu Santo el que nos vaya mostrando, el que nos vaya dando esa seguridad que les dio a los apóstoles. ¿Por qué? Porque ya ellos iban a entender, ya ellos habían caminado con Jesús, pero estaban a punto de cuando Jesús les estaba hablando, estaban a punto de saber qué era el caminar con Él sin tenerlo físicamente. Así es. Y este tema es como extenso y ya puso ahí nuestro pastor, ¿verdad? Y ya lo ha estado anunciando. El próximo sábado pues vamos a poder a ver quién discute más, cielo. a ver quién habla más. Vamos a tener un relojito por un lado, a ver quién habla, cuánto le toca sí, nos van a tener que poner tiempo, ¿verdad? Porque esto del Espíritu Santo, es que yo le digo al Espíritu, le digo, Señor Jesús, pero ¿cómo? Si hago esto y tardo para entender lo que me está diciendo, lo que me está mostrando, la respuesta, ¿no? ¿Cómo va a ser posible que las personas, para empezar, yo digo que lo básico, me corrigen, yo digo que lo básico después de buscar a Dios es congregarte. Y puedes tener, y a lo mejor no lo dudo, que ores o que busques a Dios en tu casa o en el carro o no sé, donde estés, y lo traigas en tu pensamiento, pero no, el congregarse es algo tan importante. Entonces lo buscas, pero no te congregas, no haces estudios, no escuchas prédicas, no escuchas enseñanzas, no adoras, no sé. Entonces, como cuál es el privilegio, ¿no? O sea, a lo mejor esa es la clave de esta persona, o tenemos que dejar de hacer nosotros todo eso para poder escuchar la voz de Dios, o qué es lo que pasa, ¿no? Porque sí le digo a la torre, Señor, ¿cómo
estas personas que escuchamos, ¿verdad? De que no, es que nos hemos topado con muchas personas así, es que Dios me dijo esto y el otro, y yo, pero ¿en qué congregación estás, no? ¿Quién es tu pastor? O ¿cuál es tu cargo? No sé, el servicio, ¿cuál es tu ministerio? Y no hay nada. Entonces es un engaño del enemigo. Y tenemos que estar alertas a eso también. La cuestión del Espíritu Santo yo quiero que por ahí los pastores que nos estén mirando, o los hermanos también, ¿cuál es la suma? Por ejemplo, porque yo estoy tratando de hacer eso, de el Espíritu más Dios, o es Dios más el Espíritu, Jesús, igual a presencia, igual a respuestas. Yo quiero como esa fórmula, cómo lo pudiéramos poner, ¿no? Porque no podemos ser movidos, debemos entender eso, y para enseñarlo también, no podemos ser movidos por el Espíritu si no buscamos a Dios, si no honramos a nuestro Padre, si no buscamos a Jesús, si no tenemos una amistad con Él, porque ya lo decía mi esposo, ¿verdad? Pues quiere que lo obedezca, pero no sé, ni lo conozco, o sea, ¿qué quiere? ¿Verdad? Entonces, sí hay, por ejemplo, ahí es como una fórmula en mi cabecita ahí loca, una fórmula para que el Espíritu venga y lo tengamos en nuestra vida. Debe de haber algo. No nada más es venir y le leo aquí, me la aprendo, pero si no hay Espíritu, no hay vida. Y el Espíritu nos va a llevar a obediencia. Amén, amén. Amén. Bueno, vamos a ponernos a orar para cerrar este tiempo. Esperemos que no los hayamos confundido nosotros, que sea el Espíritu Santo el que les haya hablado esta mañana, así como nos habló a nosotros. Cuando uno se pone a llevar la palabra, los primeros que somos instruidos somos nosotros. Cuando uno prepara una prédica, a los primeros que nos habla el Espíritu de Dios es a nosotros. Y créame que es bien importante buscar la llenura, buscar la presencia del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no te preocupes, yo he vencido al mundo. Es lo que dicen las Escrituras. Y el tener esa seguridad que nos da esa Escritura, no lo vas a tener en ninguna parte. Ahorita en este tiempo de pruebas, de luchas, de enfermedades, créame que el único que nos va a traer confort a nuestras vidas es Dios. Así es. Precioso Padre, gracias Dios, gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias porque dejaste al Espíritu Santo, Señor, que está con nosotros en cada momento, precioso Padre. Gracias, precioso Señor, porque eres tú, Señor, el que nos da esa fortaleza, ese confort a nuestra vida, precioso Padre. No es nuestro trabajo, Señor, no es nuestra economía, no es, precioso Padre, nuestro nivel social, sino que eres tú, precioso Señor. Hemos visto, precioso Padre, cómo tú quitas bendiciones, cómo permites que Satanás venga y robe bendiciones, así como lo permitiste con Job, Señor, pasar por esa prueba, Señor, que Satanás vino y quitó todo de él, Señor. Y muchas veces, precioso Padre, tú nos pones a prueba, Señor, para saber de qué estamos hechos, para saber en qué Dios estamos confiando. Pero sabemos también y hemos visto, precioso Padre, cómo tú has multiplicado esa bendición, así como la hiciste con Job, Señor, en las personas. Hemos visto, precioso Padre, cómo tu mano no se ha apartado, Señor. Cómo no creer en un Dios de poder, en un Dios vivo, que es al que nosotros servimos. Oramos a ti, precioso Padre, para que seas tú quien siga confortando la vida de las personas que estamos aquí reunidos, Señor, o los que nos van a ver más adelante, Señor. Te pedimos, precioso Padre, que tú sigas trayendo bendiciones a nuestras vidas, Señor, que tú sigas proveyendo, precioso Padre, para tu iglesia, Señor. Dice tu palabra que la mies es mucha y los obreros son pocos, pero también dice tu palabra, Señor, que pidamos al dueño de la mies que traiga más obreros. Y en esta mañana, Señor,
Yo oro a ti, precioso Padre, para que tú pongas gente que esté dispuesta a pagar un precio, así como los apóstoles, Señor, que aún, Señor, que Jesús les estaba advirtiendo cómo iban a ser tratados o la vida que iban a tener, que ellos no se amedrentaron, precioso Padre. Ellos siguieron, Señor, porque era lo que ellos querían hacer, el agradar a Dios, el estar siempre en la presencia de Dios, de su Espíritu Santo. Y como bien vimos, Señor, que ellos fueron luz cuando anduvieron en su caminar por este mundo. Y nosotros también queremos ser luz, Señor, a donde nosotros vayamos. Y la única forma, precioso Padre, es el tener la llenura de tu Espíritu Santo. La única forma es buscar tu presencia desde mañana y en cada momento, Señor, de nuestra vida, que es lo que hemos aprendido, precioso Padre. En esta mañana oro a ti, Señor, para que tú sigas poniendo fortaleza en cada uno de esos valientes, Señor, que ha decidido el seguirte a ti, precioso Padre, el dejar las cosas del mundo, el que no nos importe, precioso Padre, el que nos digan, el que nos critiquen, el que nos excluyan de cosas, Señor, en nuestra vida, por seguirte a ti, precioso Padre. Te pedimos, Señor, está poniendo en oración al pastor Hernández. Oramos a ti, precioso Señor, para que tú traigas sanidad a su cuerpo, precioso Padre. Que seas tú, Señor, y tu mano de poder quien se siga glorificando en el cuerpo del pastor Hernández, de los pastores. Oramos a ti, Señor, para que seas tú quien traiga fortaleza, Señor, quien traiga, precioso Padre, confort, Señor, quien traiga unidad en ese tiempo en su familia, precioso Padre, que seas tú quien ponga paz, precioso Padre, en la vida de ellos, Señor. Te pedimos que seas tú quien siga supliendo, Señor, porque muchos pastores no tienen un trabajo secular, Señor, sin que sigas supliendo tú, precioso Padre, en cada área, Señor, de su vida, en el terreno, en lo que ellos necesiten, porque sabemos que los medicamentos, las aseguranzas son caras en Estados Unidos, precioso Padre. Te pedimos, precioso Señor, que seas tú quien supla, Señor, en todo lo económico a los pastores Hernández, Señor. Que no los dejes, Señor, de tu mano, precioso Padre, que no se aparte tu mano de ellos, Señor. Oramos a ti primeramente, precioso Padre, para que sepan, Señor, que tú estás con ellos, Señor, y que tu presencia no se aparte, Señor, de su familia. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Perdón. Así es, Padre. Sí. Seguimos orando, Padre, para que sea tu Espíritu Santo nuestro guía, Así Señor. es, que no seamos engañados por el enemigo, Señor. Y traiga claridad, precioso Dios, a nuestra vida cuando algo no te agrada, Señor, cuando algo, Señor, no es satisfactorio para nosotros, Padre. Sabemos que tú estarás ahí, Señor, pero necesitamos buscarte, Señor. No necesitamos regresar cuando te necesitemos. Necesitamos buscarte, Señor, todos los días de nuestra vida, Padre, para que tu Espíritu Santo sea manifiesto en las nuestras. Así es, Padre Santo. Así, Señor, como lo prometiste en tu palabra, que ibas a dejar a un consolador. Si es un consolador, es porque íbamos a necesitar que Él nos consolara, que Él nos trajera paz. Que nos guiara, y si no tenemos, Señor, tu llenura, tu presencia, Señor, nuestra vida no va a haber consuelo, no va a haber paz, precioso Dios. Por eso, Señor, te damos la gloria y te damos la honra por haber pensado, Señor, en cada uno de nosotros, y que con sobrepasa todo entendimiento. Así es, precioso Dios. Te pedimos, Señor, que guíe, Señor, los pasos, Señor, de cada uno de mis hermanos, de los pastores, Señor, nuestros pastores, los pastores Juan Carlos, seguimos poniendo, se ayuna, Señor, se ha trabajado tanto, Señor, para que no solamente ella, Señor, sino que darle un regalo a más mujeres, que la invitación que se ha extendido a otras mujeres, Señor, que sea atendida, Señor, que sea tu Espíritu que traiga un redarguir, Señor, que sea el que convence, Señor, a las mujeres para que asistan, Señor, a este congreso, Dios. En el nombre de Jesús, Padre, trae bendición a cada uno de nuestros hermanos que nos acompañaron en esta mañana. Aquellos, Señor, sabemos que hay muchas personas que reproducen en otros horarios, Señor. Bendecimos entre ellas la vida de Ana Silvia, la familia
Rivera Chávez, Señor, en Hermosillo, Sí, y Señor. cada una, Señor, de las personas que miran este devocional, Señor, que sea de edificación tanto para sus vidas como lo fue para la nuestra, Señor. Así es, En el Padre nombre de Jesús te damos toda la gloria a ti, Padre. Amén, amén. Amén, amén. Amén. Así que traiga sanidad y restauración y fortaleza, que la gloria de Dios se vea manifestada Amén. ahí en medio de la familia de los pastores Hernández, ¿verdad? Y en cada uno que está pasando aflicción. Gracias a todos también por sus oraciones para con mi mamá, con mi hermano, que estuvieron ahí en casa por varios, bueno, todavía están, ¿verdad? Pero ya la doctora les dijo que pues ya no están en peligro de contagio y ellos no la pasaron tan mal, es cansancio, nada más reponer fuerzas. Y pero gracias a todos por estar